Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Como de costumbre, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Eh, por un momento pareció que podía haber una posibilidad de lluvia, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, al momento que estoy grabando esto, domingo en la tardecita, todavía, pues, quién sabe lo que puede ocurrir más tarde, pero parece que no, estamos realmente bajo una especie de maldición gitana con respecto a las lluvias. Y seguimos sin que caiga una gota, mientras hay otras partes del mundo donde se inundan. Bueno, eso es lo que dijeron los científicos que va a ocurrir con el calentamiento global, climas extremos. O cae demasiada agua y queda la crema, o no cae una gota y queda la crema. Vamos a entrar en materia con un tema que yo sé que lo hemos tocado aquí infinidad de veces, pero en esta oportunidad, como en otras, hay variantes, hay elementos nuevos que vale la pena examinar. Y además las cosas que yo creo que son importantes, hay que tocarlas una y otra vez. No, no es cosa de pasar a otra cuestión simplemente por el afán de no repetirse. Hay cosas que hay que repetirlas. Me voy a referir a unas declaraciones que hizo el subsecretario del Interior, el señor Gali, respecto al tema de la detención que no se logró de este señor Huenchuyán, que había una orden de detención, como ustedes saben, que fracasó. Emboscaron al grupo dos vehículos de investigaciones que iban a cumplir esa diligencia. Les dispararon a matar, porque las balas fueron impactos en las ventanas, no en el suelo, no en la parte de abajo de los vehículos, en las ventanas tratando de matar. Y ya saben qué pasó eso. Y entonces hizo una serie de declaraciones y voy a ir examinando algunas de ellas. Dijo: pudimos haber detenido a Huenchuyán sin violencia. No sé a qué pudimos, se refiere si al pudimos cuando Huenchuyán estaba en el hospital y podían haberlo ahí mismo declarado detenido y haberlo detenido, poner un carabinero, un guardia, un policía a su lado y luego al ser dado de alta llevado de ahí a los recintos policiales, a la justicia. No se hizo. O tal vez se refiere en términos generales el señor Gali a que se hubiera podido detener en este último trámite si no hubiera sido por los disparos. Se hubiera podido detener sin violencia, pero bueno, hubo violencia, ¿no? Yo creo que a esta altura no tiene mucho sentido respecto a lo segundo, cuando se hace una diligencia, decir siquiera, pensar, hacerse la idea de que es posible hacer una detención de este tipo sin violencia. Es imposible, ya vamos a examinar eso. Otra cosa que dijo: no son iguales las condiciones en cuanto al comportamiento que se espera de la policía y el comportamiento que revelan estas personas. Ellos, dijo, refiriéndose a la gente como Huenchuyán u otros de la CAM, no trepiden en disparar a matar. Y nosotros tenemos que atenernos, la policía se tiene que atener al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se les detiene? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir que estas personas, cómo puede reconocer que estas personas no atrevían en disparar a matar? Y en otro momento ha dicho de que se puede detener sin violencia. Luego dijo: nosotros tenemos que actuar con la regla del Estado de Derecho. El problema que salta a la vista para cualquier persona que piense 5 centésimos de segundo es que estas personas, los miembros de la CAM y de otros grupos que se mueven por ahí, no están interesados en el Estado de Derecho. No les interesa el Estado de Derecho. No respetan el Estado de Derecho. Más todavía, agreden y quieren destruir este Estado de Derecho. Ese es el objetivo de un grupo que se apropia o pretende apropiarse de un pedazo de territorio del Estado, del Estado chileno. Ese acto en sí, por sí, es el primer acto, el más desnudo, el más claro y el más potente, de declaración de que se está en guerra contra el Estado de Derecho, porque el primer elemento propio de un Estado, cualquiera, Chile, Argentina, Perú, de un Estado que a su vez se maneja con reglas, con leyes, con códigos, o sea, que es al mismo tiempo no solo un hecho, sino que es un Estado de Derecho, es preservar un territorio. Eso es lo primero. Un Estado sin territorio es inconcebible, no existe un Estado sin territorio. Y si una fuerza invasora, no importa de dónde viene la invasión, si de afuera de la frontera o de adentro de la frontera,
pretende quitarle a ese Estado un pedazo de territorio, está por definición no solo fuera, sino contra el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo funcionar con ellos? Con el Estado de Derecho. Voy a repetir el ejemplo de un país que está en guerra y que lo invaden. ¿Cómo se le aplica el Estado de Derecho a un país que nos invada y que por lo tanto está en un estado de guerra, no en un estado de derecho, está en un estado de guerra con nosotros? En un estado de guerra, el derecho, tal como lo entendemos, queda completamente suspendido. La manifestación más clara y brutal de eso es de que las personas comunes y corrientes que forman parte de esos ejércitos pueden matarse unos a otros. No hay un crimen, no se produce el delito de crimen, de homicidio, cuando un soldado mata a otro en combate. Es la suspensión completa del Estado de Derecho. Cuando un país está en guerra con otro, el Estado de Derecho queda fuera de combate. Es lo primero que muere. Sin embargo, aquí el señor Galí insiste en que la policía tiene que actuar dentro del Estado de Derecho para detener a personas que están no solo fuera, sino en contra del Estado de Derecho. ¿Cómo se concilia eso? Díganme ustedes. Hasta los delincuentes comunes aceptan, o por lo menos reconocen la existencia del Estado de Derecho. Un delincuente común que es sorprendido, detenido, se entrega. No, prácticamente todos se entregan, no presentan resistencia, no enarbolan una pistola. Son raros los casos en que se produce eso. Y aún si hacen resistencia, ellos saben y todos sabemos que están quebrantando el Estado de Derecho. Ellos saben que están quebrantando el derecho, que han quebrantado las leyes y que van a ser, una vez que los pillen, que los capturen, van a ser condenados por eso. Implícitamente aceptan que esa es la situación. Pero estas personas no. Estas personas ni implícitamente, ni lateralmente, ni a regañadientes, ni de ninguna manera aceptan que existe una cosa que ellos van a quebrantar. Ellos no están pretendiendo quebrantar con actos individuales de delitos que rompen leyes el Estado de Derecho, sino que ellos pretenden derribar el conjunto, el entero Estado de Derecho, la institucionalidad en su conjunto. Y llevan a cabo actos tales como apoderarse o tratar de apoderarse de territorio y violencia armada que ha causado ya víctimas, como sabemos. Entonces, estos argumentos, estas frases que se contradicen de repente unas con otras, son una manifestación de la enorme confusión o impotencia, o las dos cosas en que se mueve este gobierno. Sabe perfectamente este gobierno que si un delincuente se resiste mediante el uso de fuerza letal, tiene que ser reprimido con fuerza letal. Y siempre ha sido así en la historia de Chile del delito. Cuando una banda o un delincuente ha resistido con armas de fuego, la policía también usa armas de fuego, y si el delincuente muere, bueno, él se puso en esa situación. No se entregó, sino que se resistió. Pero aquí no quieren hacer eso, no se atreven a hacer eso, porque saben que esta vez no sería disparar contra 2 o 3 delincuentes que están disparando con sus pistolas, sino que sería entrar en combate con una agrupación armada con armas de fuego que tiene, o se cree dueña de un territorio, que tiene todo un dispositivo como un ejército enemigo. Y no quieren entrar en esa lógica. Y como no quieren entrar en esa lógica, dejan que impere la lógica del otro. El otro se apodera gradualmente, comete más y más crímenes, quema más y más camiones, empuja, arrincona y empieza poco a poco, ya está ocurriendo, a expulsar a la gente que vive en la región, que la gente que no es de su raza elegida, ¿no? La etnia mapuche. ¿Y qué hace nuestro Estado? Reclama de que podríamos haber detenido a Huenchullán cuando estaba sin violencia. Bueno, ¿por qué no lo detuvieron sin violencia cuando estaba en el hospital? ¿Por qué no lo detuvieron en ese momento? Me gustaría preguntarle al señor Galí. Tal vez él mismo dio la respuesta sin darse cuenta, porque dijo otra cosa también. Dijo, la solución es actuar con toda la fuerza legítima del Estado, que en este caso implicaría poder usar fuerza letal, esa es la realidad. Pero inmediatamente agregó, pero para eso es necesario, para eso necesitamos un apoyo transversal. Dos cosas. Primero, si, como el propio Galí reconoce, existe una fuerza legítima del Estado que en este caso está plenamente justificada porque está siendo resistido con fuerza ilegítima y criminal. El Estado no necesita
no necesita ninguna cosa más, no necesita nada más. Esto está en las leyes, no necesita hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si puede ir a reprimir a quienes están haciendo uso de la violencia mortífera, letal. No necesita eso. Y además, segunda cosa que pregunto ahora, aquí llama apoyo transversal. Estamos aquí hablando otra vez de que la izquierda, que la oposición les dé el visto bueno diciendo sí, en realidad en esta gente está actuando de forma brutal, criminal, y hay que hacer uso de los medios que entrega la Constitución y las leyes, etcétera. Así que damos luz verde políticamente hablando para que el Estado... O sea, hay que pedirle permiso a la izquierda. Quizás hay que esperar que la señora Loncón haga una declaración que diga que en realidad debieran de poner las armas. Quizás con eso se atrevería a actuar el gobierno. O se refiere con el apoyo transversal de una manera equívoca, sinuosa, se refiere a su propio gobierno. Se refiere al apoyo no transversal, sino que el apoyo a la moneda. Se refiere a que la moneda del visto bueno, de la luz verde. Y no como ocurre hasta ahora, amarrando las manos de la gente. Yo tengo información de los telefonazos, que cuando hay alguna situación que podría hacer pensar a la gente la moneda, que el comandante local, un general de carabinero, un coronel, alguien que está a cargo del lugar donde se está produciendo un hecho, pudiera actuar en forma decidida, entonces inmediatamente empiezan los telefonazos. Cuidado, no haga nada, no vaya para allá, no se vaya a meter, esperemos a ver qué pasa. Quizás ese es el apoyo transversal, que no es tan transversal, sino que más bien es vertical, el apoyo que debiera venir de arriba, desde la presidencia para abajo. Quizás ese es el apoyo que está esperando y que no existe el señor Galí. Pero todo este conjunto de cosas, estas declaraciones, algunas de las cuales se contradicen entre sí, otras que piden situaciones imposibles o que aluden a situaciones como esto del apoyo transversal, todo esto manifiesta no voy a decir confusión, porque esto está clarísimo para todo el mundo, incluso para la moneda, manifiesta ¿cómo llamarlo?, cobardía institucional del Estado. La incapacidad de actuar por temor a que, dada la posición en que se pusieron los adversarios, no la posición que se puso el gobierno, ¿qué más querría este gobierno, cualquier gobierno, que detener a los que rompen las leyes sin que haya intercambio de disparos, pacíficamente, por supuesto? El primer interesado en que las leyes funcionen sin necesidad de recurrirse a la fuerza pública es el Estado, todo Estado. Incluso los estados dictatoriales prefieren no tener que usar la fuerza, que las cosas ocurran suavemente, sin disparos, sin violencia, lo cual estaría revelando una obediencia tácita o expresa a la ley, que eso es mucho más estable, mucho más seguro para cualquier gobierno que tener que emplear la fuerza. La fuerza es un último recurso siempre, incluso para una dictadura, incluso para un régimen autocrático. Ojalá no usar nunca la fuerza. Ya usarla los pone en una situación difícil. Pero claro, ellos la usan cuando la tienen que usar, según su juicio. Temen hacer ese uso de la fuerza legítima. Temen las consecuencias políticas que las prevén. Pero un gobierno que teme consecuencias políticas, y siempre hay consecuencias políticas de cualquier acto, consecuencias políticas serias, muy serias, más o menos, pero consecuencias siempre hay de todo acto humano. Si usted no está en condiciones de tolerar, no digamos las consecuencias, sino que la posibilidad de que haya consecuencias, usted no debe gobernar. Si un gobierno no puede, no quiere, no se atreve a conservar el orden público, debiera renunciar. De hecho, ya renunció de facto al ejercicio del poder político, cuya parte central consiste en mantener el orden público y, por supuesto, la integridad territorial. Ya renunció a eso. Un gobierno no existe meramente como una administración, como el conjunto de cosas que hacen o pretenden hacer, o que no hacen más bien los ministerios, la administración del Estado. Primero que nada es la cuestión política en el sentido clave de mantener la vigencia de las leyes, de la Constitución, la integridad territorial y la paz. La razón de ser de todo Estado, primero que nada es eso. Y de entre las cosas que mencioné, la primera de todas es la paz, que no haya violencia.
Lean ustedes el Leviatán de Hobbes, escrito en el siglo XVII, es lo primero que se toca. ¿Por qué existen estados? Existen estados por la necesidad, para vivir con un mínimo, digamos, de tranquilidad, de que exista algo o alguien, el monarca, el Estado, el presidente, las leyes, la constitución o lo que sea, que tenga el monopolio del uso de la fuerza, que imponga las leyes a todo el mundo por igual y por lo tanto elimine la lucha, la guerra de todos contra todos. Esa es la primera labor de un Estado. Es la primera, tenga o no se tenga conciencia de eso, pero eso es lo primero. Este Estado no lo ha cumplido. Este gobierno no ha cumplido. No ha cumplido con su deber número 1. Debiera renunciar. Eso es. El señor presidente de la República y todo su gobierno debiera renunciar, porque no ha sido capaz, ni va a ser nunca capaz, de cumplir con la tarea número 1 de todo gobierno, que es sostener el Estado. Porque no es con declaraciones de la señora Loncón, o del señor Jackson, o de la señora Camila, ¿cuánto es? El agente de izquierda, o el señor Tellier. No es con declaraciones. ¿Están esperando que les den permiso? O sea, el Estado está esperando que aquellos que quieren demoler ese Estado, que quieren demoler este tipo de sociedad en que vivimos, les den permiso. Ya vayan a detener a Wenchuyan, o como se llama este caballero, como sea, haciendo uso legítimo de los instrumentos que la ley le entrega a la policía. ¿Están esperando eso? Pueden seguir sentados esperando eso hasta el día del juicio final. E incluso me atrevo a pensar, aunque de algún modo se pudiera interpretar lo que dijera la oposición como una luz verde para finalmente restablecer el orden y la integridad territorial y en fin, reintegrar, recrear la existencia de Chile en ese sector del país, yo creo que ahí aún así no se atreverían. Porque la cobardía, la debilidad, que siempre encuentra pretextos, porque yo estoy seguro que si estuviera aquí sentado al lado mío el presidente de la República me empezaría a dar una lista de razones por las cuales no puede hacer esto, esto y aquello. Sí, siempre hay razones, siempre usted puede crear razones. En fin, eso es entonces lo relativo a Gali y su señor Wenchuyan, al cual dijo, pudimos haberlo detenido sin violencia. Entonces debió haberlo hecho en ese momento en el hospital. Después de eso, después que él salió, no va a haber manera de detenerlo sin violencia. Porque él se va a resistir. Ya lo han dicho ellos mismos. Entonces, si usted deja que alguien pueda desobedecer y pisotear la ley, porque está armado y porque está protegido por otros armados, si usted no se atreve a hacer eso, entonces usted no debiera estar gobernando. O sea, ¿para qué está en el gobierno? Si un gobierno no es una administración gerencial, donde de lo que se trata es de crear buenos planes de desarrollo económico, de esto, lo otro, materia en la cual el señor Piñera lo puede hacer muy bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien en el tema de la pandemia, por ejemplo. Lo hemos dicho acá 1000 veces. Lo único es que se niegan a verlo, por supuesto, en la oposición, porque a ellos no les interesa la administración, buena o mala, que haga el señor Piñera. Les interesa demoler el modelo neoliberal y para eso están dispuestos a cualquier cosa, a mentir, a distorsionar, a lo que sea. Así que da lo mismo eso. Permítanme ir a mi primer bloque comercial, estimados amigos. Les recuerdo rápidamente y brevemente a Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile. Si usted quiere vender en días o semanas y no en meses o años, Ángel Hey, he dicho. Y luego tenemos, si usted tiene un problema legal, pongamos por caso alguien lo demandó, usted se está separando. Entonces empiezan los forcejeos, que la tutoría del niño, que quién se queda con la casa, que quién se queda con esto. Son horribles esas situaciones. O las herencias. Aparecen todas clases familiares que nunca se les había visto el pelo, pero empiezan todos a pedir algo porque el instinto de depredación de los seres humanos es peor que el de las bestias. Y empiezan las peleas a cuchillazos entre hermanos, entre padres e hijos. Bueno, va a tener que ponerse en manos de un abogado. Y hay muchos otros casos civiles en que va a tener que ponerse en manos de un abogado, y para eso lo mejor es Salinas y Ojeda. salinasyojeda.cl es el lugar en que usted contacta a este buffet que se especializa en temas como ese y otros del mundo civil, estimados amigos. Salinas y Ojeda son especialistas y por lo tanto tienen buenos resultados. Eso. Y seguimos con Avicare, que como saben es esta institución de salud online que lo provee a usted de este aparato que le permite hacerse todos los electrocardiogramas que usted quiera,
la información, así, poniendo los dedos como los estoy poniendo yo, por ejemplo. Esta es la información que captara en este momento, suponiendo que lo tuviera activado, que no es el caso, iría a dar a una aplicación de mi celular, y ahí los datos irían a dar instantáneamente a AviCare, donde los especialistas verían, también en el mismo momento, on time, si yo estoy con problemas o no. Si yo necesito ser atendido inmediatamente o tengo que tener cuidado ya ir mañana o pasado a un cardiólogo. Cosas que normalmente no se hacen, porque rara vez uno se hace un examen, un electrocardiograma, ¿verdad? Rara vez a uno se le ocurre siquiera que tal vez sería necesario. Y si es acaso se le ocurre, hay que llamar a un hospital, hay que llamar a un centro médico, hay que pedir hora, la cosa se demora, ir a la cuestión, después que le entreguen el resultado, después pedir hora al médico, toda una lata y mientras tanto uno se murió. Así que esto, estimados amigos, ¿usted cómo lo consigue? Paga todos los meses 27.900 pesos y usted tiene como dato esto, tiene la aplicación para el celular y la atención inmediata, instantánea, on time de estos especialistas. Cualquier problema se va a resolver de inmediato. Si usted, por ejemplo, está sufriendo un patatú, va a llegar la ambulancia, qué sé yo, como sea, ojalá que no. AviCare, estimados amigos, con el corazón no se juega. Y la revisión técnica del auto es otro tema, no es mortal ni es letal, pero si uno no tiene la revisión técnica al día y le hacen un control, usted va a sufrir un problema. Pero yo entiendo, es jodido ir a la planta de revisión técnica, se basa mal ahí, hay que estar plantado. La planta es porque uno está plantado todo el día y a veces. Bueno, hay una manera fácil de hacerlo. Póngase en contacto con revifacil.cl y con ellos póngase de acuerdo en un día, una hora y un lugar donde van a pasar a recogerle su vehículo. Yo lo he hecho acá en mi casa. Se lo pasan a buscar en la mañana, por ejemplo. Usted se desentiende el asunto y llegan en el curso del día con el auto ya con la revisión técnica al día. ¿Qué más fácil que eso, estimados amigos? Ahora, si a usted le encanta instalarse dentro de su auto 6 horas seguidas esperando que lo atiendan, no me escuche. Si no le gusta tanto, revifacil.cl, estimados amigos. Y hay un descuento del 10% si usted menciona que supo de este servicio acá, el código Villegas, creo que llaman, o el Villegas. Usted ve ahí en la página revifacil.cl. Salió del gobierno, a propósito de administración, el reglamento del primer mercado nacional del carbono, que consiste en que las empresas que emiten determinados gases, bueno, dióxido de carbono, óxido nitroso, partículas, en fin, todas esas cosas, van a sufrir una carga especial, un impuesto. Y ese impuesto o va a ir a financiar proyectos de energías renovables, o va a ir simplemente a fondos generales, depende de la situación. A mí lo leí detenidamente. Lo que me pareció es que es un poco complicado. Yo tengo una enorme desconfianza derivada de mi experiencia de los planes, especialmente los planes no que una persona puede hacerse a sí mismo, darse a sí mismo y que están en las manos de uno solo, cumplirlo o no. No, aquellos que dependen de una burocracia, de una administración, peor todavía de un Estado, cuyos titulares pueden cambiar con los cambios de gobierno. Entonces, cuando hay demasiadas consideraciones, qué tipo de emisiones, cómo se fiscalizan, de qué manera se fiscalizan, quién los fiscaliza, cuáles son las cantidades que se pueden o no se pueden emitir, cuando hay demasiadas definiciones de conceptos, demasiadas definiciones operacionales, demasiados trámites, demasiadas acciones administrativas que hay que tomar, cuando hay demasiadas instancias y demasiadas finezas de la definición de las cosas, se abre un ancho campo para que las cosas no se hagan, para que las leyes se transgredan, para que se produzcan irregularidades, para que se produzcan ineficiencias derivadas de la incompetencia de los funcionarios a cargo de tal o cual paso, para que haya incluso corrupción, para que alguien reciba un billete a cambio de decir que esto está bien. Demasiado complicado. Demasiado complicado. Si uno cree sinceramente
en que hay que terminar ya con las emisiones de carbono, si uno cree que estas emisiones son las que están produciendo los cambios climáticos cuyos efectos estamos viendo, fíjense que han habido incendios forestales como nunca antes habían habido en Siberia, una zona normalmente bajo nieve todo el año prácticamente, porque está cerca del polo norte, en el Ártico. Hay en este momento un incendio que por lo menos está quemando toda Grecia. Las sequías son brutales en California, Estados Unidos, llevan años en eso, igual que nosotros. En Brasil, en otras zonas del África, en todas partes del mundo, en otras inundaciones brutales como en China, como hubo recién en Europa, en Alemania especialmente. ¿Qué más se requiere para aceptar de que estamos viviendo un cambio global del clima? O sea, no solo de Chile o de Brasil, sino que de todo el planeta. Y necesariamente todo el planeta, porque el sistema atmosférico, el clima no es otra cosa que cómo sufrimos en determinada locación del mundo las consecuencias en esa locación de un sistema global. El clima es un sistema global. Tiene que ver con las corrientes atmosféricas, con las temperaturas. Y entonces los cambios que se producen en esta especie de globo, en este sistema global, afectan de distintas maneras los distintos puntos. Pero es un sistema global. La dinámica es planetaria. Si alguien todavía duda de eso, yo creo que ya la porfía es inmensa. Pueden haber dudas acerca de si es el carbono o no, pero de todas formas, las emisiones de gases, como el dióxido de carbono, como el óxido nitroso, como las partículas en suspensión, son malas para la salud, afean el entorno, convierten a la ciudad en un mundo gris y no están a la altura de las tecnologías actualmente disponibles. Y por lo tanto no tiene sentido seguir usándola. Así que si uno cree en todo eso, uno tiene que tomar medidas un poquitito más duras, un poquitito sin caer en extremos declamatorios que por supuesto producen el efecto contrario al que se buscaba. El efecto, por ejemplo, una medida, ya cerremos al tiro de golpe todas las centrales. Eso es una estupidez. Pero tampoco se puede uno ir al otro extremo y empezar a suavizar y buscarle las 5 patas al gato y miles de distintas graduaciones y crear tantas complejidades técnicas para evaluar lo que una empresa está emitiendo, para controlar si está emitiendo o no esa cantidad. Y luego para que alguna parte de ese dinero se vaya a los fondos fiscales, donde puede ser usado quizás como, no me parece que sea la manera de... Si uno es serio con esto del cambio climático, no me parece que sea la manera. Yo creo que peor es nada, por supuesto. Peor es nada. Y yo mismo he creído y creo y sigo creyendo en esto de las políticas piecemeal, hacer las cosas bien hechas de a poquito. Pero el de a poquito no significa microscópico, no significa casi imperceptible, significa usar la inteligencia para graduar qué es lo que es factible, qué es lo que es el máximo factible. No el máximo imposible, ni el mínimo que no significa nada, sino que el máximo que es posible, que es hacedero. ¿Es muy difícil eso? Yo creo que no. Es cuestión de ponerse a pensar. Hacer cálculos de costo-beneficio y luego aplicar las reglas de la manera más simple posible, porque además consideremos que el Estado, como toda burocracia, es un aparato torpe. Un aparato torpe que cuando llega a funcionar es porque maneja cosas muy sencillas. Hay que simplificar las cosas si queremos que funcionen. Cuando en cualquier actividad humana, incluso las personales, se ponen demasiadas definiciones, demasiados puntos, demasiados subcapítulos, demasiadas consideraciones, demasiados versículos, incisos, las cosas no funcionan. Las cosas hay que encontrar la medida más simple y efectiva que sea factible. Aquí hay que aplicar lo que en lógica se llama la navaja de Occam. No sé si existe un concepto más o menos análogo en el campo de la acción humana. Aplicar la navaja de Occam, aplicar la cosa más breve, más simple, que es ejecutable y que es eficaz. Esto del reglamento del mercado carbono, nacional de carbono, me parece que en el mejor de los casos va a ser engorroso y va a ser débil y va a tener pocos efectos. Eso es lo que creo. Espero estar absoluta, completa y totalmente equivocado, naturalmente. Creo, de hecho,
que lo que va a ocurrir en términos del combate contra la concentración de estos gases en la atmósfera es que simplemente las iniciativas individuales, que no tienen nada que ver con leyes ni con reglamentos, sino que las iniciativas derivadas del interés o por último de la motivación de actores individuales que no quieren seguir contaminando, o simplemente la aparición de tecnologías muy eficaces, van a ser mucho más efectivas que este reglamento nacional del carbono. O sea, si al día de mañana una empresa que está quemando carbón llega una tecnología que no quema carbón y que es más barata, sin necesidad de ningún reglamento la van a ocupar. Yo creo que por ese lado va a ser bastante más efectivo que estas declamaciones administrativas, estatales, que siempre se hacen con mucha prosopopeya, mucha ceremonia, para dar una sensación, pero que son muy poco efectivas. Yo en el curso de mi vida he visto, desde que era cabro chico hasta el día de hoy, en los más distintos campos, emprendimientos del Estado, anunciados también con mucho redoble de tambores, y que al final terminan por hacer cesar y agua, porque en el curso del tiempo empiezan a intervenir las deficiencias típicas de todo aparato burocrático, o llega otro gobierno que tiene otras ideas, echa todo al suelo y empieza todo de nuevo. Lo he visto 1000 veces. Espero no verlo esta vez, pero yo creo que lo voy a ver, lamentablemente. Así es que, bien, antes de continuar, amigos, me van a permitir ustedes, y no veo cómo podrían no permitírmelo en todo caso, partir con mi segundo bloque, que lo empiezo con estas herramientas, estas podadoras, que ustedes me han visto muchas veces y que ustedes ya ven que son muy diferentes en su forma, en su calidad. Especialmente fíjense en el brillo que dan las hojas que cortan. Estos son aceros de calidad. Felco es una industria suiza. Y los suizos, por tradición, por interés, por cultura, por tecnología, todo lo que producen es de la mejor calidad. Desde los relojes hasta lo que sea que hagan, armas también. Y estas podadoras son hechas en Suiza, son realmente infinitamente más eficaces, más fáciles de usar, más efectivas para cortar, más duraderas que las que usted encuentra en una casa comercial común y corriente que venden artículos de jardinería, pero son productos importados y son como las pelotas. Usted ya sabe cuántas cosas no ha comprado de ese origen y que se le quedan desarmadas en las manos a la primera semana. Hay gente que compra autos de esa procedencia y a las 2 semanas ya están con problemas. Pero la gente es muy porfiada. Estos son instrumentos casi de precisión, casi podrían estar en un quirófano. Felco, estimados amigos, tijeras para podar hechas en Suiza. ¿Dónde se compran? Las direcciones internet están acá abajo de la gráfica a mi derecha para obtener estas podadoras. Y hay muchos modelos más que yo les he estado mostrando en el curso de este tiempo. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, yo sé que lo sabe, pero se lo recuerdo. Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que parte ofreciéndole 3.500 franquicias, pueden ser 4.000, pueden ser 3.000, depende del día, cientos o miles, también depende del día, pero cientos como mínimo, ofertas inmobiliarias. Lo ayuda, ¿qué digo? Lo ayuda. Le saca cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a formar empresas, a formar sociedades en Estados Unidos, lo asesora cada paso que usted dé, cada decisión. Usted está con ellos y le consigue visa de residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos a manejar sus negocios. ¿Quién le puede dar todo eso? Solo invierta en USA.cl, estimados amigos. Y para cambiar sus millas acumuladas en sus viajes aéreos, antes que se conviertan en cero, para que se conviertan en plata, entre a kmmillas.cl. kmmillas.cl. Ahí usted les vende, ellos le compran sus millas. No sé si toda parte, usted verá. Y por cada milla que usted les vende, que ellos le compren, va una cantidad de dinero ir a dar a financiar, a ayudar a financiar la Unión de Amigos de los Animales, que es esa institución de la cual ya les hablé y algún día les voy a contar de nuevo de ella. kmmillas.cl. Convierta ese número ilusorio que usted tiene en el aire flotando en dinero, y una parte de él que no va a salir de su bolsillo, va a salir de KM Millas para ayudar a esta institución. Y otras 2 opciones interesantes financieras que quiero mencionarle. Una es compreoro.cl, que es esta empresa que le vende a usted lingotes como este, 10 gramos de oro puro, 24 quilates,
de un valor muy importante cercano al palo. Depende de día a día, pero es un valor importante. Fíjese usted en el bolsillo podría tener una fortuna con estas cositas tan pequeñas. Y lingotes de plata, 100% casi de pureza, también tienen mucho valor. Los metales preciosos se llaman así precisamente porque tienen un valor per se, y la gracia que tienen es que usted los controla físicamente, los tiene en sus manos, no están en una computadora en algún lado, los tiene en sus manos, los traslada donde usted quiera, y allí donde los traslade, los van a recibir con gusto. Nadie le va a hacer asco al oro o la plata. Es una seguridad enorme disponer de recursos en oro y plata sabiendo que nunca se van a desvanecer por algún problema de ninguna clase. Oro y plata en compreoro.cl, estimados amigos. Y la otra opción es Magenta Capital.cl, que le permite a usted depositar, crearse una cuenta corriente online en la banca suiza, la más resistente, impenetrable, intocable del planeta. ¿Quiere usted tener su dinero sin que nadie pueda meterle la mano ahí? La banca suiza, cuenta corriente online, usted la maneja como una cuenta corriente de acá, online. Una vez que tiene la cuenta corriente en la banca suiza, usted puede hacer otras cosas. Puede, además de tener ya el beneficio de tener asegurado 100% su dinero, hacer inversiones, por supuesto. magentacapital.cl. Les decía entonces que esto del mercado, del primer mercado nacional del carbono, está bien, pero vean ustedes toda la cantidad. Yo no se las dije, no se las conté porque lo pueden ver en el diario. La cantidad de conceptos que en esta región, que si está en esta otra, que si emite esto, pero si emitió lo demás allá no, pero entonces que aquí, demasiadas cosas. Demasiados elementos que permiten fallas, que permiten corrupción, que permiten errores, que permiten, son muy permisivas, esa es la cuestión finalmente. Me parece a mí, no son lo suficientemente a la altura de la supuesta urgencia que todo el mundo, las Naciones Unidas, organismos internacionales, grandes potentados, todos están hablando lo mismo, lo urgente que es, que nos quedan 5 años, que no tenemos tiempo. Bueno, si se toman en serio eso, hagamos las cosas en serio. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán, pero aquí yo no veo un gran remedio, yo veo aquí un analgésico nomás. Es lo que veo. Y la doctora Caterine Ferreccio, del Consejo Asesor que formó el gobierno para los temas de la pandemia, está un poco preocupada porque considera que se está reabriendo el país muy rápido. Dice que hay que ser más precavido, que no hay que apurarse tanto, que está el tema de la variante D, que es una variante entre muchas, todos los días aparece una variante, a esta le pusieron nombre, ya aparece por lo tanto quizás más peligrosa, pero aparentemente es más contagiosa efectivamente, no necesariamente más letal, pero sí más contagiosa. En breve, la señora Ferraccio dice que tenemos que ser más específicos, que tampoco se trata de abrir de golpe todo, sino que se puede ir haciendo las cosas un poco más caso a caso, digámoslo así. Y yo le encuentro razón, porque yo creo que no hay una dicotomía de blanco y negro en esta materia. No es cosa de cerrar el país, del cortocircuito que pedía el colegio médico, de que vivamos permanentemente en cuarentena, porque eso es económicamente una ruina, y con la ruina económica también se arruinarían los planes de la cuarentena, y todo el país se viene abajo y empezamos a matarnos unos y otros por el paquete de tallarines que va quedando en el supermercado. Eso es absurdo. Pero tampoco es racional, digamos, irnos de golpe a otro extremo. ¿Por qué no buscar siempre el camino dorado del medio? Aurea mediocritas, como decían los antiguos. El camino del medio, que es el más difícil de tomar, porque hay que pensar, fíjense ustedes, tomar un extremo. Los extremos son fáciles, son evidentes, o se cierra todo o se abre todo. No hay matices en eso. A cualquiera se le ocurre. El encontrar el punto intermedio, o un poco más para acá, un poco más allá, correcto, ahí hay que pensar, ahí hay que tener cuidado. Yo creo que el país se puede abrir, pero al mismo tiempo se pueden tomar medidas, reforzar incluso medidas, para que esa apertura efectivamente no produzca un desastre. Por ejemplo, el tema de la vacunación. En Francia, a pesar de la gente que salió, una minoría, de un país de 60 o 70 millones de habitantes, salieron 200.000 personas a reclamar. En Francia, país de reclamadores por definición, nos faltan reclamadores para cualquier cosa. Bueno, la gran mayoría de los franceses apoyan la iniciativa que ya se extendió,
se extendió, creció en su dimensión la iniciativa francesa de exigir pasaporte sanitario para, no solo para ir a espectáculos públicos, sino para un montón de cosas. ¿Y qué es lo que se necesita para tener ese pasaporte y poder hacer todas esas cosas? Simplemente haberse vacunado, miren, eso es todo. O sea, yo en Francia, como ya tengo la vacuna completa, podría ir a donde se me dé la gana, o sea, tendría toda la libertad. Esto no es una medida contra la libertad, sino que al revés es una medida para favorecer, para hacer posible la libertad, pues. Así lo ven en Francia y yo creo que así podríamos verlo en Chile. A mí me parece, y creo que fue una idea que no es solo mía, es de muchos, que dimos hace rato acá, de que debiera haber un mecanismo para hacer una diferencia entre el ciudadano que se ha vacunado y el ciudadano que por cualquier razón no lo ha hecho. Yo creo que hay que hacer esa distinción. Y haciendo esa distinción e instaurando alguna clase de pasaporte sanitario, se puede abrir el país, pues efectivamente. Por supuesto, igual va a haber gente que se enferma. Si, ¿cuántas veces hay que decir que las vacunas no garantizan un 100% de eficacia? Nada garantiza un 100% de eficacia. Lo que garantiza es lo que estamos viendo. Si ustedes examinan las cifras que hace rato que se están produciendo del COVID en Chile, número de contagiados, número de muertos, número de esto, número de lo demás, ya van a darse cuenta que el problema ha ido finalmente siendo arrinconado, controlado, y tal como dije hace meses, en agosto, septiembre, dije, más o menos vamos a ver una situación completamente distinta, ya la estamos viendo, y en septiembre va a ser aún más. Aún más. Pero esto ¿por qué? Porque hay una buena cifra del país, creo que el 80%, 70%, depende de la región, que se vacunaron. Eso ha ido dificultando que el virus encuentre anfitriones para donde ir a meterse. Y eso se manifiesta estadísticamente, independientemente que haya personas que igual se enfermaron, que esta persona tenía 2 vacunas y se enfermó igual, y reclaman por eso y creen que eso es un argumento suficiente para decir que las vacunas no sirven. Eso es no entender el efecto de una vacuna. El efecto de una vacuna es a nivel colectivo, no necesariamente individual. Obviamente, lo colectivo se basa en miles de individuos, pero no quiere decir que cada individuo que recibe la vacuna quedó 100% inmune. No, puede que no. Pero muchos sí van a quedar inmunes. O muchos van a quedar más protegidos y si se enferman van a tener una enfermedad como cualquier gripe común y corriente y no les va a pasar gran cosa. Entonces a mí me parece que hay que tomar precauciones, como dice la doctora Ferreche, y creo que tienen que ver con eso, no con cerrar país, no con medidas como le gustaba al colegio médico, o sea, la sucursal del Partido Comunista, de cerrar, que el cortocircuito, cerremos el país, cuarentena, o el colegio de profesores, que no haya más clase. No, eso no. No, eso es una tontería. Eso es política. ¿Sí? Es política común y corriente, política chanta. Aquí se trata de abrir el país inteligentemente, tomando todas las medidas para que la gente pueda disfrutar su libertad, si ha tenido la responsabilidad de vacunarse, punto número 1. Eso. Vacunarse. No saca nada una persona con andar, como yo he visto a tantos, adentro del auto con la mascarilla. Eso es una tontería. Pero bueno, si quieren hacerlo, les encanta andar con mascarilla, ok. Pero quizás ese mismo que anda en el auto con mascarilla no se ha vacunado. Eso no sirve de nada. La vacuna sirve. La mascarilla en muy específicas ocasiones puede ser útil. En Estados Unidos yo ya he visto varios estudios que demuestran que no sirve para nada, a menos que sea una mascarilla como la que usan los cirujanos en el quirófano. Completamente impermeable, incluso a un virus. Una mascarilla común y corriente de tela, ¿ustedes creen que le pone obstáculo a la entrada de un virus que es mucho más microscópico que las aberturas de una tela? La tela, uno la podrá ver como cerrada, pero tiene espacio sobrado para que entren los virus. Pero si usted quiere usarla, perfecto. Pero lo esencial es la vacuna. Y yo creo que lo que está haciendo Francia es correcto. Y yo creo que lo que deberíamos hacer en Chile es lo mismo. Hacer una diferencia entre el vacunado y el no vacunado. Les guste o no les guste a los no vacunados, entre los cuales hay toda una variedad de gente que da razones, algunas realmente delirantes, otras que son simplemente errores médicos, como los que creen que una vacuna no sirve para nada si ven a alguien vacunado que se enferma. Así es que hay que tomar precauciones, no hacer tontería y tampoco caer en extremo. Así que yo en esto, la actitud de tomar precauciones, de no hacer las cosas tontas y locas, me parece correcta. Y creo que el camino es el de fomentar, promover, incluso con medidas draconianas al estilo
de Macron, que son draconianas, pero en el sentido positivo de que permiten hacer uso de la libertad. No están encerrándolo a uno, sino le están permitiendo salir. Hay que hacer esa diferencia. Breve interrupción distinta a la política nacional. Voy a entrar a las noticias del gran mundo por un momento. Las únicas que han habido este fin de semana que sean distintas a las de siempre es que se terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio. El primer lugar, el número de medallas, lo obtuvo Estados Unidos. Muy cerquita de él, China. En tercer lugar, Japón. Creo que en cuarto lugar está el Reino Unido. Y después vienen otros países. Y bueno, nosotros obtuvimos score perfecto. Perfecto. Redondo. 0 medallas. 0. Pero ya hablamos de esto con Nicole Rodríguez en el programa del jueves, acerca de lo que pasa con el deporte en Chile. A mí, yo creo que me importa re poco, y a usted, quizás también, si alguien, un señor X que va a tirar, no sé, una bala o va a correr por una pista, gana o no gana una medalla, eso da lo mismo. La cuestión es tener gente joven que haga deporte en el colegio y en las universidades. Eso sí que es importante. No ganar medallas. Ganar medallas es una especie de yapa. Un país que tiene muchos deportistas, mucha gente que hace deporte, en forma natural va a tener gente que es capaz de ganar premios internacionales. Pero lo importante es lo primero. Así que a mí el 0 medallas me da lo mismo. Lo único que me sirvió para acordarme una vieja historia que creo que he contado aquí otras veces, de un torneo de natación que hubo en los años 50 o principios de los 60, aquí en América Latina, un juego hispanoamericano, una serie de cosas. Y regresó la delegación chilena. En esa época el aeropuerto era Cerrillo. Llegaban los aviones a hélice, los DC-5, DC-6. Y la prensa le preguntó al jefe de la delegación. Y quiso ser irónico porque no habíamos ganado ninguna medalla tampoco. 0. Entonces le preguntó, ¿y cómo nos fue? Y el jefe de la delegación respondió, magnífico, no se ahogó ninguno. Bueno, aquí podríamos decir algo parecido, no ganamos ni una medalla, pero no se ahogó nadie, no se cayó nadie se rompió una pierna, nadie se quebró un dedo, estamos en el descueve. Y antes de pasar a otro tema que tengo acá, el de la comisión que está examinando las acusaciones constitucionales contra Figueroa, permitan recordarles Lotuser, este dispositivo que ustedes están viendo a mi derecha, que fue desarrollado últimamente por la tecnología americana, con colaboración de la NASA, que produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los virus que andan dándose vuelta por ahí. Todo, incluyendo el COVID-19. Y una gracia muy particular es que usted puede estar al lado de esa máquina que está emitiendo el peróxido de hidrógeno y no le pasa nada porque el peróxido de hidrógeno es como nada para los mamíferos. Así es que Lotuser, recuerden lo que les dije de que la primera partida que estuve publicitando hace varias semanas se agotó. Esta es la segunda partida, los aparatos Lotus 3001 Plus, y si usted se demora, va a pasar lo mismo, se va a quedar sin su aparato. Les recuerdo además Controller, que ahora tiene una sucursal en Viña, que revisa el área de gestión de su empresa y rápidamente va a encontrar todos los problemas que hay ahí, algunos de los cuales usted no ha visto nunca, que mantienen su empresa funcionando subóptimo y a veces de frentón mal. Sin que usted sepa, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el área de gestión es donde hay problemas todo el tiempo, que algo se olvidó, que un papel que no llegó, que esto, que el otro. Controller es una empresa que va a examinar el área de gestión, va a hacer un escáner, va a encontrar los problemas, le va a dar las soluciones y su empresa va a funcionar de otra manera. Y terminando este bloque, les muestro este aparatito, el Zapper, por Don Cross, que usted, donde sea que se lo ponga, y activándolo aquí, usted ve que tiene dos polos, dos contactos, va a haber una descarga de 15 Hz que usted no va a sentir, pero sí la van a sentir todos los patógenos que estén dentro de su sistema orgánico, de su circulación, incluyendo desde luego el COVID-19. Esto va a producir un efecto de purificación simplemente por aplicarse esta cuestión. Zapper, por Don Croft, estimados amigos, refuerza el sistema inmunológico, destruye lo que está ya andando, que logró colarse y que todavía no ha sido destruido. Esta simple cuestión. Y esta semana, entre hoy y el viernes supongo,
Se ventila la acusación constitucional por grave falta a las leyes humanas y divinas que habría cometido, según la acusación, el ministro Figueroa de Educación. Primero esto se va a ver en la sala, en comisión, donde probablemente el asunto va a ser rechazado por último, porque la mayoría de los miembros, todos menos uno, son del oficialismo, aunque ya en estos tiempos yo no sé si tiene sentido hablar del oficialismo. ¿Cuál oficialismo? Podría preguntar usted con toda razón, si votan lo que se les da la gana. Es verdad, así que en una de esas incluso algún voto que está contra Figueroa porque puso en peligro la vida de los profesores, hombre, por Dios. Pero cualquiera que sea la resolución de esta comisión, que puede recomendar, pero una recomendación no es una orden. La sala puede igual, y va a discutir igual, lo que les llegue, y votar igual, y llegar a una decisión igual, y ustedes pueden imaginar que esta sala, formada en su gran mayoría por gente de oposición, es muy probable que acepte la acusación y jodan a Figueroa, a pesar de lo contundente de la defensa, que está en un mamotreto de 300 páginas. Yo me he dado la molestia de mirar por lo menos algunas de sus partes. Los argumentos son contundentes, amigos. No son opiniones que uno diga sí, pero tal vez visto de otro ángulo. No, ningún ángulo que mirar. Son como sumar 2 más 2. Pero yo dudo que haya habido o haya un solo congresal, incluyendo los de derecha, que haya siquiera abierto la primera página de esa defensa. Y además, aunque lo hubieran hecho, es más, aunque los congresales de oposición, sin necesidad de leer esta defensa, estén convencidos por lo que escuchen del defensor, por lo que ellos sepan por su cuenta, de que la acusación no tiene ningún fundamento, la van a cursar igual, porque esto no tiene que ver, en absoluto no pasa por lo que ha hecho realmente el ministro de Educación, sino que esto forma parte simplemente de la campaña permanente que ha tenido la oposición de ir demoliendo este gobierno, paulatinamente, crecientemente. Ya no queda mucho por demoler, dicho sea de paso. Es una iniciativa que tiene un origen y una finalidad política, no médica, no educacional, no de ninguna cosa. Esto no pasa por defensas y ataques, por argumentos. Esto pasa por una decisión de mantener la presión sobre el gobierno. A la oposición, ¿qué le puede importar? Lo bien o mal que lo hubiera hecho tal o cual ministro, lo que les interesa es echar abajo el modelo neoliberal. Eso es, nunca lo pierdan de vista. Aquí no hay que dar argumentos, no hay que examinar argumentos, ni hay que pedirle a la otra parte que escuche argumentos. Puede ser que en esta votación que llegue a la sala esta semana, la acusación sea rechazada o porque algunos en un número bastante grande, porque esto va a estar la mayoría simple, ¿eh? No se requiere un quórum especial. Tendría que haber un número importante de congresales de izquierda que tuvieran la decencia de votar contra la acusación, pero eso no va a ocurrir. Es muy difícil, porque incluso los que quisieran hacerlo no se van a atrever, porque las votaciones son abiertas, no son escondidas. Se sabe que vota cada quien. Entonces, alguien de izquierda que vote contra la acusación se convierte en blanco de las funas, de los ataques, de los improperios, de los insultos, y de quién sabe qué cosa más. Porque gran parte de la izquierda está conformada por personas que dan el sí de las niñas a todas estas iniciativas, vengan de donde vengan, no ya por convencimiento, sino por miedo. Hay una parte de la izquierda, yo diría que la tercera parte de la izquierda, que efectivamente creen todo lo que están haciendo y se pasan el día pensando en nuevas acusaciones, nuevas iniciativas. Y hay otro sector, que por lo menos la mitad, si no 2/3, que de vez en cuando siquiera piensan por su cuenta y se dan cuenta que tal acusación o tal iniciativa no funciona, no es buena para el país, pero están atrapados en ese territorio, el de la izquierda, están metidos en un cierto mundo, en una cierta comunidad, en un cierto universo, y saben que salirse de él es muy costoso, no solo políticamente, sino que incluso personalmente. Entonces, la única posibilidad de que se votara en contra de esta acusación, no hay ninguna posibilidad, no veo cómo, salvo que por alguna razón política los mandamases de la izquierda, los que manejan estas cosas tras cartón, y uno de ellos el Partido Comunista,
que es el que genera las ideas, genera los planes y genera las organizaciones de casi todo lo que hace la izquierda, decidiera que por alguna razón nos conviene ahora no acusarlo. Nos conviene quizás presentarnos ante la opinión pública como gente razonable y que en realidad estudió las 300 páginas, se pasó el fin de semana estudiando las 300 páginas y llegamos a la conclusión de que en realidad Figueroa no es culpable de ninguna cosa y en realidad puede seguir perfectamente en su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que haber una razón política, yo no veo cuál podría ser. Así que si llega a la sala como va a llegar, yo creo que lo más probable, nunca es seguro, pero lo más probable es que sea la acusación siga adelante y sea exitosa. Y antes de pasar al libro que les voy a mostrar hoy, que es muy, muy amoroso, recuerden Lavo Club, amigos, como detergente para la loza, para la ropa, biodegradable, hipoalergénico, envases de gran calibre, de gran tamaño que duran mucho tiempo. Uno de ellos trae 5 litros, el de la ropa, se lo reponen en la casa, son reciclados, no llegan al medio ambiente. Todas las ventajas con Lavo Club. Recuerden también Miclimo, esta empresa chilena que ha ganado premios por su climatización. Una climatización infinitamente superior a todo lo que usted conozca y que ahora, si usted es cliente del Santander, con tarjetas del Santander, la puede comprar entre 3 y 24 cuotas estos dispositivos. Y finalmente, estamos ya en la semana final, la semana en que se acaban las inscripciones para el último curso que tenía cupos el ajedrez en espacioajedrez.com. Los cursos que se dan en espacioajedrez.com, ya saben, son cursos que se dan por Zoom, una vez a la semana, duran 4 meses, 20 lucas mensuales, 2 niveles, uno ya está cerrado, el otro puede quedar algún hueco. Eso yo no se lo puedo decir, porque esto es una cosa que cambia minuto a minuto a medida que gente que va al espacio se matricula o se desmatricula o pasa lo que sea. Tiene que usted entrar, dése la molestia porque vale la pena, entre espacioajedrez.com, vea qué cursos tienen todavía cupos disponibles y a la pasadita compre lo que se necesita para jugar, que está aquí a mi derecha arriba. La caja con todo lo necesario, más el manual para los chicos y el reloj digital. Y el libro que les quiero mostrar es otro de estos libros que he estado a veces de forma continua y a veces intermitente mostrándoles en su calidad de libros que les permiten salir de los problemas del momento derivados de la situación política o de la situación sanitaria o de lo que sea. Y este libro tiene un encanto muy particular, se llama Las 7 edades de París, de un historiador que ya se los mencioné el otro día a propósito de otro libro, Alistair Horn. Es un el libro de Napoleón, ¿se acuerdan? Bueno, el mismo autor que se especializa en temas franceses escribió que son 7 etapas en la vida de París, que son representativos de 7 etapas en la historia de Francia. Así que si usted quiere enterarse un poco de la historia de la dulce Francia de una manera súper entretenida y teniendo como sujeto principal, como protagonismo, qué pasaba en París. Fíjense, 7 etapas. En la primera etapa se concentra el autor entre los años 1180 y 1314. Plena Edad Media. ¿Cómo era la Francia de esa época? ¿Cómo eran sus gobernantes? ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo era París? Después, de 1314 a 1643, aquí aparecen la monarquía ya se está estableciendo, se ha establecido. Empiezan a aparecen las guerras religiosas terribles que hubo en Francia. Aparecen los grandes personajes de esa época, como el ensayista Montaigne, del cual les he hablado. Y de luego aparece París, que ya empieza a tomar la forma del París que todos conocemos. La Edad Tercera, 1643 a 1795. Aquí aparece Luis XIV, el rey que decía «L'État c'est moi», yo soy el Estado. Y aparece la Revolución Francesa. Y aparece todo eso. Aparece Napoleón. Y así sucesivamente la Francia del siglo XIX hasta la Comuna, que fue un experimento revolucionario que se formó, que se celebró y duró muy poco en París, después que fue derrotada Francia en la guerra franco-prusiana. Después tenemos la Francia de 1871-1940. Aquí está la Belle Époque, la gran guerra, la guerra en que Francia perdió a gran parte de su juventud, quedaron desangrados los franceses. Y luego hasta De Gaulle, 1969, cuando ya Francia está, como los demás países europeos,
entrando de lleno en los años mejores que tuvo Francia en el siglo XX de desarrollo económico, los años 60, 70, después empezaría a cambiar las cosas. El libro es lo más entretenido que hay, porque siempre el centro de gravedad de esta historia, que en el fondo la historia de Francia, es París. O sea, el París, sus edificios, sus personajes, sus pobladores, los eventos, todo, gran parte de todo ocurría en París, además. De hecho, es el centro político, era y es el centro político de Francia. París. Las 7 edades de París, y este es otro de los libros que lamentablemente voy a tener que poner en mi columna ahora mismo, de libros por releer, porque este lo leí una sola vez, ya no doy abasto, entre primeras lecturas, segundas lecturas y terceras lecturas, estoy ya convencido, haciendo un pequeño cálculo matemático que hice, de que me voy a morir antes de haber terminado con mi pega. Así es, pues. Y eso sería todo, estimados amigos. Un gran agradecimiento que de vez en cuando les doy, para no ser majadero, decirlo todas las veces, a las personas que me apoyan en Patreon, sin lo cual este programa simplemente se derrumba, a las personas que me apoyan en Flow, a las personas que mandan comentarios gratos o mandan ideas al mail, y por supuesto un agradecimiento a los sponsors que han confiado en nosotros y con buenas razones porque les ha ido bien, afortunadamente. Bueno, nos estamos viendo mañana martes. Hasta entonces.